Formalmente sería el kirchnerismo el proceso político que comienza el 25 de mayo del 2003 con la asunción del presidente Néstor Kirchner, que este próximo sábado va a cumplir sus primeros 10 años, y es un proceso que viene a revertir la realidad política y económica argentina de las últimas 3 décadas anteriores. El kirchnerismo no es otra cosa que el peronismo, es el mismo sistema corrupto que el menemismo, con los mismos integrantes, pero con un discurso diferente. Ha tenido en estos últimos años la asignación universal por hijo y la reivindicación de la política. Bueno, en realidad este punto es una pregunta muy amplia, son muchos creo, espero no olvidarme de ninguno, pero principalmente lo que yo destaco es que a partir del kirchnerismo, digamos, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, en la Argentina se recupera el significado y el valor de la política. Vos sabés que hasta mayo del 2003 la clase política y la clase dirigente argentina estaba muy cuestionada, se pedía en muchos lugares que se vayan todos, el famoso que se vayan todos, que fue el resultado de 3 décadas, o sea, 30 años de neoliberalismo que provocaron en el país una crisis muy grande, sobre todo en el tema del desempleo. No me olvido de, por ejemplo, vos y yo tenemos casi la misma edad, somos de 30 años, y bueno, me acuerdo yo en esa época, en el 2000, 2001, el problema más grande que tenía la población, que hoy gracias a Dios ya casi que no existe o se ha reducido al menor índice de los últimos 50 años, era la falta de oportunidades para trabajar. En ese momento en Argentina había colas para irse del país, la gente estaba muy disconforme con la clase dirigente, nosotros veíamos, tanto en nuestras familias, nuestras amistades, en el barrio, que muchos seres queridos estaban sin trabajo, con toda la desesperación que eso acarrea, y a partir de un cambio profundo en un modelo económico se pudo llevar adelante una reforma que todavía le faltan muchas cosas para completarse, pero que le pudo dar a los argentinos, en primer lugar, la posibilidad de trabajar, que hasta ese entonces parecía algo insólito, que en un país en el cual esté todo por hacerse tengamos ese problema, que hoy lamentablemente también lo estamos viendo en otros lugares del mundo, como está pasando en Europa, sobre todo en Grecia, España, Portugal. Vemos la cantidad de desocupados que hay, y ese fue uno de los problemas principales que pudo llegar a resolver el kirchnerismo. Bueno, por otro lado también de las cosas positivas, creo que para destacar me parece el tema de la educación. Hasta el 2003 la educación en el país se veía como un gasto, el Estado permanentemente recortaba el presupuesto de educación, que estaba alrededor de un 3% del presupuesto nacional, y hoy en día se ha duplicado estando casi al 6,5%. Y es un dato objetivo porque también, digamos, volviendo a un ejemplo personal, yo terminé la secundaria en Gualeguaychú y en ese momento no había mucha oferta académica para seguir estudiando en la ciudad. O sea, si uno no tenía las condiciones económicas necesarias, no podía directamente seguir una carrera superior. Los que sí podían, bueno, se iban a Buenos Aires, La Plata o a un centro que hace una oferta estudiantil mucho más amplia. Bueno, el aumento del presupuesto en educación no solamente se ve, digamos, en la amplitud de la oferta académica, sino también lo vemos en la infraestructura. Hoy en día en La Roque, por ejemplo, bueno, tenemos un colegio nuevo que se creó durante esta etapa. Ahora el municipio ha comprado un terreno para también poder hacer un edificio nuevo para la escuela técnica. Bueno, se creó la escuela técnica, que era algo que hasta ese entonces impensado, que por varias razones. En primer lugar, casi porque no había trabajo industrial. O sea, el Estado en la década del 90 desiste en fomentar la inversión en escuelas técnicas por el hecho de que no había mercado laboral para los futuros egresados. Nosotros podemos ver hoy en día que en el país, en estos 10 años, se han construido más de 1.500 escuelas, se han reformado un montón. No tengo el dato preciso, pero por ejemplo, si uno va a la ciudad de Gualeguaychú y ve cómo queda la escuela normal, yo como ex alumno no puedo sentir más que orgullo de eso. Sé que ahora se está arreglando la Rawson y próximamente se está por hacer lo mismo en el Colegio Nacional, y me parecen datos muy interesantes. Bueno, otra cuestión también referida al tema de la educación,
es la amplitud de la oferta académica. Quiero redundar un poquito más en esto, porque yo lo que veía, es más, esto fue hasta hace unos 4 o 5 años, que ustedes saben y vos sabés que todo esto es un proceso, que hasta hace 5 años un chico que de condición humilde, por decirlo de alguna manera pobre, sabía que una vez finalizados sus estudios secundarios no iba a tener la posibilidad de estudiar. Entonces, lo que producía esto era que directamente abandone el colegio sabiendo que ya no tenía oportunidad de seguir progresando en su carrera. Bueno, yo creo que a partir del kirchnerismo se ha vuelto a crear en el país lo que se llama movilidad social ascendente, es decir, que los hijos de trabajadores o de personas de condición humilde puedan tener estudios terciarios o universitarios. El año pasado hicimos acá en La Roque una expo de las carreras que a mí me pareció algo insólito y probablemente hace 4 o 5 años algo inesperado en la ciudad, y es impresionante la captación que tuvo y la gran oferta que tenemos no solamente en el departamento, sino también ahora en La Roque. En La Roque ya la gente que desea estudiar sabe que este año, por ejemplo, vamos a tener los primeros 30 egresados de la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria, que me parece muy importante. Bueno, respecto a las cosas positivas, creo que son muchas y por ahí no quiero ni olvidarme ninguna ni dejar pasar algo. Ustedes saben que bueno, esto es una mirada subjetiva, pero también me parece muy importante la política de derechos humanos que se llevó adelante a partir del gobierno de Néstor Kirchner, dando de baja las leyes de impunidad, y juzgando a los represores que tenían condenas de lesa humanidad. Por ejemplo, bueno, tuvimos un caso clarito ahora con el fallecimiento del ex dictador y genocida Videla, que murió en cárcel común y con varias condenas, no solamente una. Bueno, eso me parece muy importante. También la ampliación de derechos a partir de este gobierno. Por ejemplo, bueno, tuvimos el matrimonio igualitario, que me parece una cosa muy interesante, que es ampliar los derechos de gente que estaba postergada. Y hoy en día, hoy estaba viendo la tele más temprano y me enteré que en Inglaterra también tomaron este proyecto y hoy se votaba también la ley de matrimonio igualitario en Inglaterra, en Gran Bretaña. También ya se hizo en Uruguay y en otros países que, siguiendo un ejemplo de progresismo que podemos decir en este caso que fuimos pioneros. Muchísimas. En el plano económico, el tratar sistemáticamente de disfrazar las estadísticas públicas a través del INDEC, el intrometerse permanentemente en la justicia, el no respetar la república, el tener un manejo totalmente autoritario, el no respetar al que piensa diferente, el tratar de cooptar a los intendentes y a los gobernadores de la oposición, el no ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, el populismo permanente. Creo que podríamos seguir hablando durante muchísimo tiempo sobre las cosas negativas del kirchnerismo. Bueno, respecto a los aspectos negativos, seguramente son muchos. Yo lo principalmente negativo que veo es que a pesar de 10 años de gobierno, todavía, a mi entender, no se ha solucionado la pobreza estructural en el país. Sí puedo decir que se han mejorado las condiciones de la gente que en su momento estaba excluida, pero todavía falta trabajar mucho en ese proceso. Falta generar mejores condiciones para que la gente pueda salir definitivamente de la pobreza. Como aspectos negativos también, si se quiere un poco polemizar, sería bueno, el tema de la inflación, que es algo que es muy discutible, porque uno sabe que en este país hay inflación debido a que ya son casi 10 años de crecimiento consecutivo. Si el país seguía en recesión como estuvo en la década del 90 y con los anteriores gobiernos, tanto de la Alianza como del menemismo, de la dictadura militar, no iba a haber inflación. También bueno, se pueden analizar las cuestiones técnicas, que a partir de este proceso han vuelto las paritarias, que siempre es un mano a mano, siempre digamos, interesantísimo
ver los debates sobre el aumento de sueldos 2 veces al año y me parece que decía polemizar porque para mí, digamos, teniendo una inflación controlada, digamos, y poder mantener el índice de crecimiento no me parece algo muy malo, pero sí en cambio se deberían tomar algunos aspectos para controlar y que no sea que siempre esté por debajo de lo que son los aumentos de salario. Igual eso me consta porque, por ejemplo, en el 2003, cuando asumió Néstor Kirchner a la presidencia, el sueldo mínimo en Argentina era de 300 pesos y hoy en día el sueldo mínimo es de 2.750 y la inflación ha estado muy por debajo de ese indicador final. Bueno, del modelo económico implementado, la verdad que es una de las cosas que me siento más orgulloso de poder compartir y espero poder hacerme entender y explicarlo de la mejor manera. Nosotros sabemos que en Argentina, desde sus inicios, desde 1810, ha habido distintos modelos de desarrollo que tienen un eje central en la discusión entre estatistas y liberales, o si se quiere, intervencionistas, o liberales o aperturistas. Bueno, esto ha tenido distintos matices, como te decía, a lo largo de la historia. La primera más recordada es bueno, en la disyuntiva entre unitarios y federales. Después, bueno, más entrado al siglo XX, se puede decir lo que fue Brádano-Perón, que también era una disyuntiva muy marcada, cuando se empieza a instalar en el país el modelo de sustitución de importaciones. A partir de la década del 70, y sobre todo impuesto por la dictadura militar, se instala tanto en el país como en la región lo que se conoce como el modelo aperturista o neoliberal, que para ser un poquito más franco, para la gente que por ahí está más empapada en esos temas, significaba que el Estado iba a reducir su capacidad de control de los productos importados para que entre la mayor cantidad posible y que haya una competencia de libre mercado. Bueno, esto después de 30 años, que con distintos matices, bueno, como te decía, empezó con la dictadura militar, que tenía el eje ideológico con el ex ministro Martínez de Hoz, siguió con Alfonsín, que lo intentó combatir con el plan austral y no tuvo éxito, terminó una hiperinflación. Bueno, con Menem se acentuó de todas maneras, de la peor manera, se privatizaron casi todo lo que se decía en ese momento que eran las joyas de la abuela, se privatizaron un montón de empresas estatales y ese modelo terminó destruyendo lo que es la industria nacional. Como te decía hoy, vos por ejemplo, si sos un fabricante de un determinado producto, por decirte de alguna manera de una mesa, y vos ves que el Estado permite que entren al país 20 mesas distintas, hechas en países con más facilidades o con una economía más desarrollada, estás en una desventaja. Bueno, este modelo fracasó rotundamente. El último índice fue en el 2001, que la gente no aguantó más, no aguantaba el 35% de desocupados, no aguantaba la cantidad de excluidos que había en el sistema, no soportaba la gente que sus hijos se tengan que ir del país. Y bueno, se produjo un rotundo cambio conceptual a partir del 2003 en el cual el Estado empieza a cumplir un rol determinante en la economía. Esto de a poco, gradualmente, estamos viendo todos los años que tiene indicadores cada vez más positivos. En primer lugar, que es fundamental, es recuperar la industria nacional, que era algo que hasta el 2003 prácticamente estaba desmantelada en todo su sentido. Bueno, por otro lado también empezar a darle valor a lo que es la producción primaria. Argentina, mucha gente cree que por historia y por extensión necesita ser necesariamente un país agroexportador. Y lo importante me parece de este proceso es generar las condiciones para que se agregue valor agregado, al mismo tiempo trabajo, para poder tener una economía mucho más sustentable en el tiempo, que es lo que está haciendo el kirchnerismo en varios ámbitos. Bueno, otro factor fundamental, me parece, del modelo económico tiene que ver con la obra pública. Nosotros podemos ver, digamos, cada uno no necesita más allá de abrir la puerta de su casa y mirar. Yo pienso que en los últimos 10 años debe haber muy pocos lugares en el cual uno no ve una mejora sustancial. No, si no hicieron asfalto, hicieron cordón cunetas, hicieron la ruta, se hace obras públicas.
y eso contribuye a que, en primer lugar, a generar políticas anticíclicas. ¿Por qué? Porque se genera trabajo desde el Estado. Resumiendo un poco, sería lo que dice el modelo keynesiano que se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial. Es desde el Estado generar las condiciones necesarias y suficientes en la economía para, en las épocas de crisis, poder inyectar trabajo y mantener móvil todo lo que es la economía. Y bueno, respecto al modelo económico, también me interesa que es un modelo que apuesta fuertemente al consumo y siguiendo con lo mismo que te decía recién, también es una inyección muy fuerte en la economía porque al tener un índice de inflación moderado, que se calcula entre el 15 y 20% anual, lo que se hace es que la gente no atesore dinero. Entonces, al no atesorar, ¿qué hace? O invierte en construcción, o cambia el auto, o va mejorando y adquiriendo más bienes, lo que mantiene siempre el mercado del movimiento. El modelo económico creo que ha permitido que se pierda toda esta época de bonanza para el mundo y para Latinoamérica en general. Creo que no hemos sabido aprovechar este contexto internacional inmejorable y creo que el kirchnerismo podría haber implementado de otra manera todo este excedente impresionante que le ha generado las retenciones a los commodities agrícolas. Creo que lo peor que puede hacer el gobierno es llamarse a silencio, que las tendría que explicar y que si no tiene absolutamente nada que ocultar, tendría que salir a explicarlo públicamente y ante la justicia. Bueno, siguiendo con el mismo tema, digamos, de los medios de comunicación, por supuesto que repudio y condeno cualquier acto de corrupción desde el Estado, porque me parece que es lo peor cuando una persona tiene un cargo público, tiene una doble función, digamos, porque es un servidor público, tiene que estar para ayudar a la gente. Bueno, desde el proceso de kirchnerismo se han denunciado, creo, 2 casos concretos que se corroboraron, que fue uno de Felisa Micheli, la ministra de Economía, y de Ricardo Jaime, que estuvo en el transporte, que bueno, al ser imputados y procesados, tuvieron que dejar su cargo, que me parece de forma correcta, y bueno, pagar como lo demanda la justicia. Después, bueno, como te decía hasta hace un ratito, me preocupa el tema de la fundamentación de las cosas, porque parece que hoy en día cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera y no va a sufrir ningún tipo de sanción si está mintiendo. Y yo veo, por ejemplo, que hay bueno, canales enteros y periódicos y gente que se dedica a denunciar permanentemente y no puede justificar de ninguna manera, incluso trucha la información. El otro día vi en el programa de la Nata mostraron los certificados de cuentas en Bahamas o no sé dónde, en Guatemala, ¿no? Y esos certificados han sido bajados de internet y los puede bajar cualquiera. Me parece muy grave que se hagan este tipo de cosas, que son, sabemos que son chicanas políticas, pero tienden a confundir a la población. Me parece que de alguna manera esas cosas se tienen que corregir. Si tanto les interesa la República como dicen, me parece que hay que ser un poquito más responsable con el uso de la información y la denuncia, y si hay pruebas de corrupción o si hay casos, digamos, que se merecen una sanción de la justicia, que vayan a la justicia, que es el lugar donde tienen que presentarse. El papel de la oposición ha sido sumamente difícil ante esta manera perversa de hacer política. El kirchnerismo ha intentado en todos estos últimos años, en el caso particular del radicalismo, cooptar intendentes y gobernadores radicales a cambio de obras. De todos modos, creo que más allá de que hayamos tenido en algún momento una parte del partido que, bueno, llamada los radicales K,
todos los demás dirigentes que optaron por seguir haciendo oposición al gobierno kirchnerista. Han pasado 10 años muy difíciles en los que se ha logrado ponerle freno a este gobierno. Y mira, en estos 10 años ha habido diversos papeles de la oposición. Lo que sí puedo decir, digamos que no, ante cambios tan fuertes, porque fueron cambios muy fuertes a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros, digamos, los que tenemos más de 30 años o estamos más o menos en esa edad, fueron cambios muy fuertes a lo que se venía dando en este país. Entonces, yo creo que desde la oposición no se supo construir un proyecto alternativo, y me parece que es una cuestión muy importante porque nos hace falta a todos los argentinos que desde la oposición se plantee la posibilidad de hacer un proyecto superador, igualador, o que por lo menos planteen de forma clara cuáles son sus intereses y sus intenciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de modelos económicos, que es algo fundamental, digamos, si uno tiene aspiraciones a gobernar, a dirigir y se presenta en elecciones, tiene que dejar bien definido qué es lo que haría con la economía. Y yo, por ejemplo, lo que veo en la oposición de los últimos años es que no está del todo claro hacia dónde van. Y cuando no está del todo claro hacia dónde van, ya sabemos hacia dónde van, porque la mayoría, digamos, para ser francos, la mayoría de las personas que hoy en día están en la oposición ya formaron parte del Estado. Y no hay que olvidarse, digamos, de las ideas que aplicaron. Me consta, por ejemplo, de muchos dirigentes que estuvieron en el último gobierno de la Alianza, que fue el gobierno que le redujo el 13% de los jubilados, que redujo el presupuesto de educación, que tuvo políticas regresivas y también represivas. No nos olvidemos que en el país el gobierno que se fue, el gobierno radical de la Rúa, se fue dejando 35 muertos en Plaza de Mayo en distintos puntos del país, que me parece una barbaridad, en la cual todavía no ha sido juzgada. Pero sería interesante para todos, yo pienso que sería interesante para todos que la oposición pueda establecer un proyecto alternativo y no lo que yo estoy viendo ahora, que es juntarse porque sí, porque vos, o sea, uno hoy en día todo el mundo tiene la posibilidad de estar más informado, bueno, gracias a internet y gracias a que cada vez la información fluye con más rapidez y los archivos están a la vista. O sea, si vos ves que un líder de la oposición una semana está abrazado con uno, que en la otra le dice cualquier cosa a este y después viene, resta un poco de seriedad a lo que es el rol, un rol político, ¿no? Yo creo que, para redondear, el kirchnerismo tiene bien definido, creo que hacia la derecha está, creo, el macrismo, que es la oposición más firme a nivel nacional, que bueno, que para mí sería lo mismo que regresar al pasado. Y después hay gente que me desconcierta. Por ejemplo, en las últimas elecciones de Entre Ríos, en la oposición, se presentaba como Frente Cívico y Social, no, como el Frente Progresista. Y uno ve las medidas que toman, las cosas que dicen, o son dos cosas, o no saben lo que es el progresismo, o le están mintiendo a la gente. Y bueno, para la izquierda, bueno, está la histórica izquierda argentina, que bueno, que siempre ha sido minoritaria. Bueno, esta es una pregunta muy interesante y creo que es uno de los temas más que hoy en día están más en la opinión pública, ¿no? El rol de los medios con el kirchnerismo, o sea, sabemos bien que hay un claro conflicto de intereses con el principal grupo mediático del país, que es el Grupo Clarín. No fue así en los primeros años de Néstor, cambió rotundamente a partir de unas medidas en las cuales fueron perjudicados ellos en sus intereses económicos, pero lamentablemente los intereses del Grupo Clarín no son los intereses del pueblo. Y me parece que fue una acertada decisión de la presidenta Kirchner en este caso y bueno, también de Néstor, cuando se privatizan las AFJP, que como todos sabemos el grupo Clarín, digamos, no solamente es un grupo mediático, sino que es un grupo económico. De las 11 AFJP que había, el 90%, el 80-90% eran del grupo Clarín. Y fue una jugada política en la cual no se le perdonaron más y
y le han declarado una guerra mediática que, bueno, todos los días nosotros sabemos que nos desayunamos, yo siempre veo la tapa de los diarios y a mí me llama un poco la atención porque parece que según las portadas del Clarín y La Nación, en Argentina desde hace más o menos 2000 días no hay ni una buena noticia. Uno abre, se pone a leer las portadas de estos dos diarios y en los últimos 2 años parece que este país está todo mal, que está a punto de incendiarse, le dan lugar, por ejemplo, a personajes que cuando se han presentado a las elecciones han tenido una representación mínima. Por ejemplo, yo creo que si alguien de afuera ve una semana TN y la ve todos los días a Lilita Carrió, a Redrado, a Prat Gay, a un montón de gente que dice, bueno, esto debe tener un caudal de representación gigante, pero cuando la realidad es que cuando se presentan las elecciones sacan el 2% de los votos. Y es preocupante, yo creo que para la República es preocupante y es un tema en el cual de alguna manera se va a tener que corregir, porque para defender la democracia, digamos, no se puede sostener siempre una mentira. Y si en las últimas elecciones el kirchnerismo, digamos, la presidenta Cristina ganó por el 54% de los votos, quiere decir que tan mal no está la gestión. Entonces, si vos tenés un diario hegemónico que todos los días te titula en contra, digamos, tenés, por ejemplo, bueno, hoy en día el programa más famoso de la oposición, digamos, en el cual bajan línea después todos los referentes, digamos, políticos, es el programa de Jorge Lanata, que me parece muy interesante el show mediático que hacen y muy preocupante al mismo tiempo que mucha gente otorga como verdad revelada lo que puede ver en ese programa, sin siquiera después fijarse si es cierto o no. Entonces, bueno, yo creo que para tener una mejor república, una mejor democracia, hay que tener más responsabilidad, sobre todo a la gente que está en lo que se conoce como el cuarto poder, digamos, que es la prensa, a la hora de comunicar. Y eso es un tema que seguramente tiene que estar en la agenda para resolverse a futuro. El papel de los medios de comunicación ha sido, bueno, el mismo que han jugado siempre, bueno, defendiendo diferentes intereses, pero bueno, siempre tratando de comunicar y en algunos casos de denunciar algunos hechos de corrupción de este gobierno. Néstor Kirchner fue un presidente, uno más dentro de los presidentes peronistas, con un discurso, con un matiz ideológico orientado hacia la izquierda, pero que en verdad en las prácticas ha sido igual de corrupto y de nefasto que el gobierno de Carlos Menem. Y bueno, Néstor Kirchner fue una figura emblemática porque, como te decía, cuando estaba tan desacreditada la clase dirigente, la clase política en este país, mirá, yo te lo puedo decir de una óptica absolutamente personal. Yo nunca tuve una formación política definida, digamos, no nací en una casa peronista, al contrario, siempre disentía con el peronismo porque la primera imagen que yo tuve del justicialismo fue de la década del 90 y me pareció la peor aberración que tuvo la historia de nuestro país. Entonces, bueno, yo pienso que Néstor Kirchner fue el personaje, digamos, que le devolvió la credibilidad a los argentinos, le devolvió la esperanza. Son conmovedoras, digamos, la cantidad de casos y historias de gente que había abandonado el país y por el descreimiento tanto en la clase política como en el país en sí. Nosotros hasta el 2003 pensábamos que la Argentina era un país que estaba destinado al fracaso. Veíamos las cosas que nos pasaban y decíamos, no puede ser que siempre sea con nosotros. Y bueno, gracias a las políticas que se han llevado adelante, gracias a un don que tuvo, no sé, de caer en el lugar apropiado, en el momento indicado. Él, sabés que no fue un presidente que ganó con una mayoría, él ganó con el 22% de los votos y no se presentó su contrincante
al balotaje, pero él logró que muchos jóvenes vuelvan a creer en la política, que me parece algo fundamental. Logró que los argentinos vuelvan a llegar a sus casas después de trabajar y puedan mirar orgullosos a los hijos que creo que es algo que para lo que era este país es algo muy, pero muy importante. Y al mismo tiempo, bueno, es una persona que ha sido cuestionada por los mismos de siempre. Si uno se pone a repasar, por ejemplo, como te decía hoy, algunos economistas liberales o la etapa de algunos medios, lo que titulaban en el 2001 y lo que decían en el 2001, que estábamos bien, que el país el año siguiente iba a salir adelante, que el 2001 iba a ser un buen año, que son los que lo critican a Néstor Kirchner son las mismas personas que hoy día dicen que el país va a explotar, que el dólar esto lo otro, que va a haber desocupación, que va a haber... Y evidentemente estas personas no le pueden errar siempre, porque son todos profesionales, tienen títulos de universidades extranjeras, o sea, no le pueden errar siempre. Es evidente que defienden otros intereses. Y yo a veces cuando veo, para cerrar esto, cuando veo quiénes son los que lo defienden a Néstor y quiénes son los que lo atacan, en términos de figuras públicas, digamos, me quedo muy tranquilo. Y me quedo muy tranquilo y pienso que estoy en el lugar indicado. Porque, por ejemplo, no voy a dar ejemplos de nombres, pero uno cuando mira las voces que tiene Néstor a favor y las que tiene en contra, a veces solamente hace falta ver las caras y ver quiénes son las personas para darse cuenta de que uno está en el lado correcto. Y bueno, yo por parte de todo esto que te decía, y seguramente me he olvidado muchas cosas, y bueno, como reitero que es una mirada absolutamente subjetiva, pienso que es correcta la percepción de la presidenta hace poquito de que esta es una década ganada. Y lo justifico porque se dice década ganada porque veníamos de 3 décadas perdidas, en la cual a los argentinos nos había ido muy mal. Entonces, bueno, uno ve que se recupera el empleo, que se recupera la industria, que se amplían los derechos, que estamos integrados a la región. No te olvides que a partir de este proceso, digamos, se crea la UNASUR, Argentina, no sé, por primera vez en la cual yo recuerdo, y repasando la historia, no sé si hubo tantas oportunidades, Argentina es parte de un bloque regional con sus hermanos de América Latina, porque antes siempre veíamos Estados Unidos a Europa y nos sentíamos o nos queríamos sentir como que éramos una extensión de Europa o de Estados Unidos, y nunca fue así. Somos latinoamericanos. Me parece que como resultado de esta década, pienso que se va a recordar por siempre la recuperación de la patria, del sentimiento y el orgullo nacional, de la recuperación de los puestos de trabajo, de la industria, de la movilidad ascendente y de la ampliación de derechos. Creo que va a ser recordada como la década perdida. El país tenía la posibilidad de crecer, de consolidarse, de desarrollar políticas públicas a largo plazo, y no hemos hecho más que hacer populismo y toda política pública cortoplacista. Gracias.